Nos encontramos en el hospital, donde se nos presenta a la novia del protagonista, llamada Hanabi, quien es su amiga de la infancia. Ella lo estuvo acosando hasta tal punto que él terminó hospitalizado. Hanabi le dice que es un fracaso como novio, pero que no va a romper con él porque ella es muy amable y debería estar agradecido con ella. Aprovechando ese momento, el protagonista decide romper con ella, dejando a Hanabi completamente sorprendida. Se nos cuenta su infancia y cómo se conocieron. El protagonista era un niño tímido que un día conoció a Hanabi. Ella le confesó que todos pensaban que él era raro y que, como ella era amable, se juntaría con él. Sin embargo, en realidad lo estaba manipulando. Esto continuó desde la primaria hasta la secundaria, donde finalmente lo forzó a convertirse en su novio. El protagonista pensó que ella cambiaría, pero ocurrió lo contrario. Un día, Hanabi le escribió para que fuera a recogerla. El protagonista fue incluso con dolor de estómago. Luego recibió un mensaje de Hanabi diciendo que llegara en 5 minutos, que estaba lloviendo y que acaso no le importaba que se enfermara, que fuera considerado, o que si no, nadie se preocuparía por gente como él. El protagonista comenzó a correr bajo la lluvia. Al llegar, le mandó un mensaje diciendo que ya estaba afuera. Hanabi le respondió que lo esperaría un rato afuera, ya que él se estaba tardando demasiado. Después de un tiempo, Hanabi salió junto a sus amigos, burlándose de que él realmente la había esperado por 1 hora. Hanabi reía diciendo que había ganado la apuesta. El protagonista se dio cuenta de que desde el inicio se habían burlado de él. Hanabi se le acercó con una sonrisa y le preguntó si haría lo que ella dijera, ¿verdad? El protagonista sintió un fuerte dolor de estómago y pensó que, si seguía con ella, moriría a ese paso. Volviendo a la actualidad, Hanabi le pregunta qué está diciendo sobre romper. El protagonista le responde que ella siempre dice que quiere romper con él, así que sería mejor hacerlo hoy, ya que de igual manera sería el último día que estarían saliendo. Hanabi se acerca de forma déspota, diciéndole que no tiene derecho a decidir romper, que solo estaría tomando una mala decisión. Que alguien como él no puede romper con ella, y que nadie lo va a querer por ser un inútil. El protagonista le responde que, aunque eso sea verdad, aún así no quiere estar con ella. La saca de la habitación, diciéndole que puede estar feliz porque ya no estará con un novio inservible, y le cierra la puerta. Hanabi grita que esa es la parte donde él debería pedir perdón, pero una enfermera la silencia, recordándole que es un hospital y no debe hacer ruido. Hanabi comienza a disculparse por perder el control y dice que se irá por el momento, notándose preocupada. El protagonista recibe un mensaje de Hanabi diciendo que está molesta, que puede disculparse ahora, que piense en todo lo que ella hace por él, que lo cuida, que no tiene amigos y que estará solo sin ella. Sin preocuparse, el protagonista la bloquea de sus contactos. Se levanta y nota su reflejo en la ventana. Se toma el cabello y piensa desde cuando fue la última vez que vio su rostro. Recuerda cuando Hanabi le dijo que, si tuviera una cara así, la ocultaría, recomendándole dejar crecer su cabello para esconderla. Entonces toma la decisión de que, cuando salga del hospital, se cortará el cabello. Al día siguiente, va a la peluquería y se corta el cabello. Luego va a la escuela y entra a su salón con su nuevo corte. Todos se quedan mirándolo. Las chicas comienzan a hablar entre ellas, preguntándose quién es ese bombón y diciendo que es su tipo. Sin darse cuenta, el protagonista se sienta en su pupitre. Escucha un ruido, voltea a ver qué pasó y ve a unas chicas gritando. Todo confundido, se acerca a su compañero Haruta, quien le cuenta que todos hablan de él y le pregunta si acaso no ha notado lo bien que luce. El protagonista se sorprende, ya que es la primera vez que alguien le dice eso. Haruta le explica que siempre andaba escondiendo su cara con el flequillo. El protagonista gira y ve a las chicas acercarse para elogiarlo,
diciendo que recién descubrieron que había una gema escondida en la clase. Su compañero le pregunta si decidió hacer su debut ahí, ya que ahora se ve mucho mejor. El protagonista sonríe y agradece sus palabras, haciendo que sus compañeras se sonrojen. Terminada la clase, camina junto a sus nuevos amigos. Haruta se sorprende, ya que no esperaba que pudiera hablar con él de una forma tan normal. El protagonista se disculpa por transmitir una aura sombría y sonríe ante las palabras bonitas que le dijeron, emocionando a todos. Haruta le dice que debe estar al nivel de un tesoro nacional y que no puede mostrar esa sonrisa tan fácilmente. El protagonista se ríe por lo que le dicen, provocando que todos se sonrojen, incluso los hombres. De repente, llega Hanabi molesta. El protagonista no le presta atención y pasa de largo. Hanabi lo detiene. Su amigo le pregunta si la conoce, y el protagonista responde que nunca la ha visto, y se va. Hanabi se molesta por lo que dijo. De vuelta en clase, el protagonista nota a su compañera de al lado, y se queda mirándola. Una brisa de aire bota un objeto de la chica. El protagonista se agacha para recogerlo y sus miradas se cruzan. Ichino se le entrega el objeto y ella le agradece. Él le comenta que no es nada. La chica se sorprende, ya que nunca antes se le había dirigido la palabra. El protagonista recuerda cuando Hanabi le decía que no intentara hablar con nadie, que solo incomodaba a las chicas, y que por pena ella, siendo tan buena, podía hablar con él. Le dejaba claro que su única novia en esta vida solo podía ser ella. El protagonista vuelve a hablar con su compañera y se disculpa por si en algún momento la lastimó al no hablarle. La chica se sonroja. Él lo nota y le pregunta si le pasa algo. Ella responde que no es nada y que no se preocupe, presentándose como Fumi. Le comenta que ahora que se cortó el cabello llama más la atención. El protagonista responde que solo es por el momento y que pronto se aburrirán, como si ahora fuera un animal de circo. Fumi ríe. Ichino se piensa que hablar con Fumi es muy diferente a hablar con Hanabi, ya que con ella puede hacerlo de forma natural, a diferencia de Hanabi, con quien siempre estaba preocupado de no molestarla. Fumi lo mira y le confiesa que siempre quiso hablarle, que lo ha visto cambiar el agua del invernadero y regar las flores, y que eso le parece algo dulce de su parte. El protagonista aclara que solo lo hace para distraerse. También menciona que hoy escuchó a muchas chicas diciendo, sonrojadas, que él es muy atractivo y que parece que su popularidad recién está comenzando. Terminadas las clases, sale a pasear y luego va a comer. Piensa que se siente libre, que ya no tiene que hablarle a Hanabi, que si no le contestaba se molestaba con él. Está feliz de ya no tener miedo. Luego se va a su casa y, en el camino, nota a Hanabi acercándose. Ella le dice que lo estuvo esperando. El protagonista finge no verla y sigue caminando. Hanabi lo detiene y le reclama por qué se va si ella lo estuvo esperando por 2 horas. Le dice que está molesta con sus amigos y que, incluso después de haberlo abandonado, él sigue siendo amistoso con sus compañeros. El protagonista le dice que esperó 2 horas solo para decir esa tontería, que ya no son nada y que desde ahora son completos desconocidos. Nerviosa, Hanabi pregunta si de verdad terminaron. Él responde que exactamente, ya terminaron. Hanabi intenta manipularlo nuevamente, diciendo que no podrá tener una vida normal sin ella. Él le afirma que estaba peor estando con ella. Hanabi le agarra del brazo y le dice que sus compañeros solo se acercan por su apariencia, que son basura, que entienda que no puede vivir sin ella y que debe disculparse. El protagonista le dice que no puede, que cada vez sus ganas de rechazarla son más grandes y que no la necesita en su vida. Hanabi, molesta, dice que ella debería terminarlo a él. El protagonista responde que no puede, porque ya terminaron. Hanabi dice que ella no aprobó eso.
Él la aparta y le recuerda que ella siempre quiso terminar, y que ahora ya lo hicieron. Hanabi se va corriendo, frustrada. Pasaron algunos días desde aquel incidente con Hanabi. La vida del protagonista se volvió pacífica. Solo notó que se la encontraba a menudo por el camino, pero no le prestaba atención y seguía de largo. Un día, camino a tomar el tren, nota que Hanabi había llegado antes que él y estaba con un chico, la estrella del club de atletismo. Los ve coquetear, incomodando a los demás. 2 días después, vuelve a verlos coqueteando nuevamente en el tren. Se da cuenta de que no es coincidencia y piensa que quizá ella quiere decirle: mira, ahora tengo novio. Aún así, la ignora porque ya no le importa. Hanabi nota esto y se molesta. Durante la clase de educación física, el profesor les comunica que ese día elegirá el orden de relevo para el festival escolar, lo que emociona a todos. Les avisa que la persona con mejor puntuación será el ancla del equipo y el segundo más rápido será el top. Además, comenta que si quedan entre los primeros serán populares entre las chicas, lo que sonroja a algunos chicos. El protagonista recuerda su pasado. Cuando estaba en primaria ganaba los festivales escolares, alegrándose por ser el número 1, pero Hanabi le arrancó su pegatina de primer puesto. Odiaba que fuera tan rápido, le parecía un caballo y eso le desagradaba. Incluso le dijo que corriera más despacio, y desde ese momento comenzó a correr lento a propósito. El protagonista, no queriendo vivir una vida en la que se esconde en las sombras, se compromete a realizar la prueba de relevo en serio. Se coloca en posición y, al escuchar el silbato, comienza a correr junto a sus compañeros. Se siente más ligero y acelera el paso, deteniéndose en la meta y volteando para ver cómo lo hizo. Observa a todos sorprendidos y nota que sus otros compañeros todavía siguen corriendo. De repente, todos se acercan exclamando lo rápido que es, comentando que por pocos segundos casi bate el récord nacional. Se le acerca a su amigo, mencionando que él será el ancla y que así tendrán una oportunidad para ganar. Ichino se piensa que no sabía que era tan rápido. Todos se emocionan al pensar que ganarán el festival escolar, pero el protagonista los interrumpe diciendo que puede ser suerte de principiante, lo que entristece a todos. De pronto, le mencionan que no debería decir eso, lo sujetan y le ruegan que sea el ancla. Ichino se acepta, pero no promete que ganarán. Aún así, dará lo mejor de él, lo que alegra a todos. Ya en clases, Fumi le dice que se volvió de nuevo el centro de atención. Ichino se le responde que pronto dejará de serlo, que no piensa ser un deportista y que, además, ser rápido no es algo útil. Fumi suspira y dice que desearía ser tan rápida como él, pidiéndole un consejo. El protagonista responde que no tiene nada en mente. Ella comenta que desea perderse en el festival escolar, e Ichino se le pregunta si odia tanto el festival de atletismo. Fumi afirma que sí. De repente, llega Asuik Chiaki, del club de atletismo, pidiéndole hablar. Se acerca más y le pregunta qué tan en serio es lo del atletismo. Ichino no entiende la pregunta, y Asuik le dice si estaría dispuesto a fallecer por la victoria. El protagonista responde que no planea fallecer, pero el chico lo interrumpe mencionando que ellos entrenan intensamente para ser el ancla del equipo y que él los venció fácilmente. El protagonista le pregunta si quiere que renuncie, y el chico responde que no, dice que la forma en que fue vencido es justa, pero le pide que, aunque fallezca, debe ganar a la clase B, gritando que debe ganar a Taichi Kirigaya en su lugar. Ichino, confundido, le pregunta si se refiere al chico que también pertenece a su club, recordando que es el chico que andaba con Hanabi. Asuik le responde que sí, que es un hombre desvergonzado que se la pasa conquistando mujeres, y que ese tipo le robó a su novia. Esto deja al protagonista lleno de dudas, pues pensaba que él estaba con Hanabi.
El chico le aclara que no lo odia por haberle quitado a su novia, sino porque ese sujeto solo la conquistó para luego desecharla y comenzar a salir con alguien de primer grado, por eso no puede perdonarlo. Ichinose finalmente comprende la situación. De repente, el chico sujeta al protagonista y le cuenta que hace unos días se encontraron en el pasillo, y que el sujeto no paraba de burlarse de él, diciéndole que le ganaría en el festival deportivo. El protagonista le pregunta por qué no corre contra él, ya que se trata de un problema personal. Azuik, con lágrimas en los ojos, le responde que lo haría, pero sabe que, por más que lo intente, existe una barrera que no puede superar porque no tiene talento. En cambio, el protagonista es diferente. Por ello le pide que gane, no solo por él, sino por toda la clase, ya que sabe que con Ichinose pueden ganar. El protagonista le pregunta exactamente qué es lo que debería hacer. Azuik le responde que le enseñará cómo correr para mejorar su tiempo. Ichinose acepta, pero a cambio le pide que también le enseñe a correr a Fumi. Azuik acepta sin ningún problema. Al día siguiente, el protagonista se encuentra con Azuik y Fumi en la cancha para comenzar con sus prácticas, empezando por calentar, mientras Hanabi los observa desde lejos. Azuik les dice que deben calentar primero para evitar lesiones. Fumi levanta la mano para intentarlo primero, pero se cae al no tener equilibrio, provocando que Ichinose se ría. Fumi se enoja y le dice que deje de reírse. El protagonista se disculpa, diciendo que se veía muy tierna, lo que hace que Fumi se sonroje por sus palabras. Mientras tanto, Azuik, llorando, les pide que dejen de ser tan cariñosos frente a él, ya que es una persona que acaba de perder a su novia. Volviendo a las prácticas, Fumi hace su prueba de relevo, y Azuik la felicita por su mejora. Fumi vuelve a correr mientras el protagonista la observa y le dice que se ve linda, provocando que la chica se sonroje aún más y le responda que deje de ser un Casanova, lo que hace que Azuik vuelva a deprimirse. En las estaciones, camino a la escuela, Hanabi no dejaba de aparecer frente a él. Observa al protagonista y se le acerca junto a su nuevo novio, diciéndole que ya descubrió sus planes sucios y que esté listo, porque a partir de hoy se verán todos los días. Le cuenta que se enteró de que participará como ancla en el festival deportivo. Ichinose le responde preguntándole qué le importa a ella, lo que provoca que Hanabi se moleste. Ella le declara la guerra, afirmando que su novio es el ancla de la clase B y que será él quien lo venza. El chico se acerca a Ichinose con una expresión de superioridad, disculpándose porque lo hará pasar una gran vergüenza frente a todo el colegio. Hanabi y su novio se despiden deseándole suerte. A partir de ahí, el protagonista comenzó a practicar su técnica de correr con Azuik y Fumi por varios días, hasta el último día de entrenamiento. Azuik los felicita porque los dos mejoraron mucho y que seguro tendrán buenos resultados en el festival, agradeciéndole al protagonista por aceptar su capricho y confesando que desde el día que lo dejaron no ha podido dormir nada, pensando en su exnovia y en Kirigaya. Desde que empezó a practicar con ellos, comenzó a dormir mejor, agradeciendo a ambos. Ellos le dicen que se divirtieron estando con él. Fumi le cuenta que ayer se cruzó con él, sorprendiéndose por su cambio de peinado, que era muy parecido al de Ichinose. Azuik les dice que se lo cortó cuando empezó a salir con la de primer año, que eso se lo contó su exnovia, volviendo a deprimirse Azuik, diciendo que si desean pueden reírse de él por seguir enamorado de su exnovia después de que lo engañaran. Ichinose le aclara que no lo harán, que no tienen derecho a reírse de alguien realmente enamorado, agradeciéndole a Azuik por sus palabras. Desde ese día, Ichinose tiene a sus primeros amigos. Retirándose hacia sus casas, Fumi mira al protagonista, dándose cuenta Ichinose y preguntando qué pasa. Ella le confiesa que cuando Azuik se puso a llorar también quiso llorar por sentirse mal por él, le agradece al protagonista que le pidiera a Azuik que se convirtiera en su entrenador, diciendo emocionada que ha notado su esfuerzo durante estas 2 semanas y que esa parte de él le encanta.
Ambos notan que están muy cerca, lo que provoca que se sonrojen y se separen. Fumi le dice que, mientras más lo conoce, más le alegra saber que es una buena persona, lo que provoca que el protagonista se avergüence. Ambos se desean lo mejor y prometen esforzarse al máximo mañana, despidiéndose. Durante la noche, el protagonista no deja de pensar en Fumi, recordando todo lo que le dijo. Es la primera vez que siente esas emociones por alguien. Al día siguiente, en el festival deportivo, sus compañeros se encuentran animados para ganar, mostrándonos así las diferentes actividades que se realizaron, como fuerza, adivinanzas, trabajo en equipo y precisión. Llegando finalmente a la última competición, el relevo, pidiendo mediante los altavoces que todos los participantes se ubiquen en su posición, deseándose suerte los tres. Asuik es el primero en correr. Poniéndose en posición, al escuchar la señal comienza a correr, tomando la delantera, con el apoyo de Ichinose y Fumi. La chica está nerviosa porque ya le va a tocar, pidiéndole la mano al protagonista y agradeciéndole, porque agarrar su mano le da valor, sonrojando a Ichinose. Poniéndose en posición para recibir la barra, la sujeta y comienza a correr, con el apoyo del protagonista mediante gritos, sintiéndose muy extraño el protagonista, al no saber qué siente. Terminando su vuelta, Fumi se acerca al protagonista agradeciendo, que cuando escuchó su voz sintió que ocurrió un milagro y pudo correr más. Le avisa que cuando sea su turno también lo apoyará. Estando listo, el protagonista espera que su compañero le dé la barra, pero es interrumpido por el novio de Hanabi, quien le dice que no importa lo que haga, no podrá ganarle. Siendo el primero en recibir la barra, comienza a correr. El protagonista observa que su compañero está a punto de llegar, recibe la barra y se pone a correr. Kirigaya se asusta al notar que el protagonista se acerca, siendo rebasado fácilmente. Llegando así a la meta, Ichinose es felicitado por todos sus compañeros, mientras es observado por Hanabi. Sus compañeros lo alzan, sorprendidos de que se volviera aún más rápido, mientras Kirigaya no puede creer que haya perdido, observando a Hanabi desde lejos al protagonista con molestia. Terminando el festival, el protagonista comienza a guardar las cosas, diciéndole a Suik que se apure, que lo esperan en el karaoke para la celebración. Yendo hacia el cobertizo, nota a Fumi en el lugar guardando cosas. De repente, escucha que alguien se acerca, dándose cuenta de que es la voz de Hanabi. El protagonista sujeta a Fumi y se ocultan, pidiéndole que guarde silencio. Comienzan a escuchar cómo Kirigaya se disculpa con Hanabi por no lograr ganar, contando que justo el día de hoy se sentía mal. Hanabi lo detiene, preguntándole cómo piensa que ella le dará otra oportunidad, aclarando que le da vergüenza. El chico entra en pánico. Ella le dice que ya terminó su rol de novio. Kirigaya pregunta como que rol de novio, si la acompaña todas las mañanas a la escuela. La chica se burla de eso, diciendo que para ella solo puede existir una única persona que puede ser su novio. Kirigaya le reclama cómo puede hacerle eso, que incluso cambió a su novia y su peinado solo por ella. Hanabi le responde que ni siquiera se lo pidió, enseñándole la mano para que se vaya. El chico se retira con lágrimas en los ojos. Una vez que Kirigaya se fue, Hanabi le dice a Ichinose qué hace ahí. El protagonista se da cuenta de que ya sabían de él, saliendo así de su escondite. Hanabi le aclara que esto no es el final, que solo perdió por culpa de ese inútil. El protagonista le responde que perderá las veces que sea necesario si eso significa no tener que lidiar con ella. Esto molesta aún más a Hanabi, quien se retira advirtiendo que se aliste para su venganza. Mientras Fumi mira al protagonista, Ichinose le dice que, respecto a la conversación de hace unos momentos, se disculpa si la incomodó. Fumi le responde que está bien, sonrojada. Ya en el karaoke, todos felicitan al protagonista porque gracias a él lograron ganar. Su compañera, emocionada, confiesa que su corazón se aceleró cuando lo vio correr,
aclarando Ichinose que fue un trabajo en equipo, lo que alegra a todos. Comenzando a festejar y a cantar. Asuik se levanta y le grita a Ichinose que esa canción de amistad es para él. Al terminar de cantar, aclara que seguro ya todos saben que su novia lo engañó con otro y que gracias a Ichinose pudo vengarse, agradeciéndole públicamente frente a todos. Esto provoca que las chicas se sonrojen por lo bueno que es, mientras los hombres lloran diciendo que, aparte de ser humilde, también tiene una buena personalidad y que es guapo, lo cual es injusto. Ichinose suspira por el escándalo. Fumi le cuenta que ahora se convirtió en un héroe, que todos lo admiran. Nerviosa, le dice que hoy estuvo genial, que cuando lo vio correr sintió una presión en el pecho que resultaba incluso doloroso, sonrojándose ambos. El protagonista siente una sensación nueva y muy extraña cada vez que está con Fumi. Sale un momento para respirar, llegando al pasillo, donde nota a sus compañeras hablando mal de Minaguchi, diciendo que no deja de acercarse al protagonista, que es desagradable y que parece que está en celo. El protagonista, sorprendido al escuchar a sus compañeras Erika y Mirai hablar de esa manera sobre Minaguchi. No cree que ella sea realmente como la describen. Erika menciona que todos los hombres son unos puercos, que no hay nada bueno en ser adorada por tales criaturas y que todos deberían extinguirse, que solo los hombres 2D deberían existir. El protagonista se retira sin que ellas se den cuenta y vuelve a la fiesta. Más tarde, al pasar el rato, ve llegar a las chicas, pero no les toma importancia. Al terminar la fiesta, todos comentan que deberían repetirla otra vez y le preguntan a Ichinose si asistiría a la próxima ocasión. Sin embargo, un compañero los interrumpe diciendo que la próxima será una fiesta solo de hombres, lo que provoca la queja de una compañera que considera que no es justo. El protagonista acepta que la próxima vez irá. De repente, siente que hay alguien detrás de él, por lo que se voltea, pero no nota nada. Piensa que quizá fue su imaginación. Fumi, al verlo extraño, le pregunta si le pasa algo. El protagonista responde que no es nada, convencido de que probablemente fue un gato. Mientras tanto, Fumi le pregunta si puede acompañarla de regreso a su casa, al menos hasta la mitad del camino. Ichinose le afirma que sí, pero le promete que mejor la acompañará hasta su casa. Esto sorprende a Fumi. El protagonista le aclara que es de noche y que no puede dejar que una chica camine sola a casa a esas horas, lo que sonroja a Fumi, quien le pide que deje de decir cosas tan dulces porque su corazón se derretirá. Al notar el protagonista lo cerca que está de Fumi, también se sonroja. Mientras tanto, Hanabi los observa desde los callejones, molesta, pensando que nadie más que ella debería conocer el encanto de Ichinose. Que si él es tan amable, se convertirá en una presa para todas las mujeres a su alrededor. Se dice a sí misma que solo debe esperar, hará que todos se arrepientan de haberse acercado a él y que muy pronto sus días de diversión llegarán a su fin. Al día siguiente, en el aula, entra la profesora con una expresión muy seria, lo que los estudiantes notan de inmediato. Con tensión en el ambiente, la profesora les informa que hoy llegó una carta de acoso acusando a alguien de esta clase, lo que sorprende a todos. Les dice que está triste y pregunta quién es la persona que acosó a Erika, ya que ella no quiere volver a la clase. Todos se miran entre sí sin saber quién pudo haber sido. El protagonista no puede creer quién podría ser el responsable, ya que solo conoce bien a Fumi y a los compañeros más resaltantes, con los demás casi no se ha relacionado. Luego mira el asiento de Mirai, amiga de Erika, y nota que ella tampoco ha asistido. Recuerda cómo ambas dijeron cosas muy crueles y no puede creer que Erika, quien suele mostrarse tan dura al hablar de sus compañeros, ahora esté en una posición vulnerable como víctima. La profesora pregunta por qué nadie da un paso al frente y dice que, si alguien siente aunque sea un poco de culpa, debería levantar la mano. Ichinose piensa que, en una situación como esta, incluso si alguien se arrepintiera,
no cree que pudiera dar un paso al frente. Considera que la profesora parece ser recién graduada y que quizás su entusiasmo la esté llevando en una dirección equivocada. Con el paso del tiempo, la profesora menciona que, como nadie quiere dar un paso al frente, si este asunto de acoso no se resuelve, existe la posibilidad de que se cancele el viaje escolar, lo que preocupa a todos. Al día siguiente, el ambiente en el salón se asemejaba al de un funeral, y el culpable nunca apareció. Así transcurrieron 5 días. La profesora les menciona que llegó otra carta a la escuela, sorprendiendo a todos. Esta vez, la carta menciona al culpable, pero quiere darle una oportunidad para que confiese su error. La noticia pone tensos a todos, pero nadie se mueve. Al comprender que nadie hablará, la profesora pide a Fumi que vaya con él a la dirección, sorprendiendo tanto al protagonista como a ella. La profesora les aclara que en la carta aparecía su nombre y que ahora tendrá que dar explicaciones. Nerviosa, Fumi dice que ella no hizo nada. La profesora responde que eso lo hablarán con el coordinador académico. El protagonista nota que Fumi está a punto de llorar. Al no poder soportarlo, se levanta y le pide a la profesora que espere, que debe haber un error. La profesora le dice que eso ya lo deberá decir Erika en persona, y se lleva a Fumi. Mientras tanto, en el aula, los compañeros se preguntan cómo puede ser eso, ya que nunca vieron a Fumi y a Erika juntas ni sabían que fueran cercanas. Por otro lado, Asuik, preocupado, le pregunta al protagonista qué piensa él. Ichino se responde que todo es extraño, ya que la profesora a cargo nunca notó nada. Por eso preguntó a los alumnos, pensando que quizá alguien sabía algo. Asuik le da la razón, pues a todos les sorprendió la acusación. Ichino se dice que no cree que Fumi haya sido capaz de acosar a alguien y le pregunta a Asuik si piensa lo mismo, él también lo afirma. Sin embargo, la carta que llegó a la escuela es aún más sospechosa. Asuik le pregunta si eso quiere decir que la persona que envió la carta está mintiendo, pero entonces, ¿por qué haría algo así? Ichino se responde que tampoco lo sabe. De repente, Fumi regresa al aula y se sienta en su carpeta, preocupando a Asuik e Ichinose. La ven escribiendo algo en una hoja, luego deja la hoja en la carpeta del protagonista, aclarando que no acosó a Erika, mientras lo mira fijamente. El protagonista le responde que lo sabe y que esté más tranquila, lo que provoca que Fumi comience a llorar. Al ver sus lágrimas, él se dice a sí mismo que llegará al fondo de la situación. Al día siguiente, ya reunidos, Asuik les dice que la situación no pinta bien. ¿Recuerdan la última clase, cuando la profesora dijo que, aunque Fumi asegurara que no acosó a nadie, el asunto no podía terminar así, ya que es un hecho que la escuela recibió una carta acusándola? Les entrega un comunicado donde se informa que, si el asunto no se resuelve, el viaje escolar será cancelado, y les pide que colaboren para resolverlo. Al recordar eso, Ichinose se muestra preocupado, algo que notan Asuik y Fumi. El protagonista les dice que no pueden confiar en que la profesora resuelva todo, tendrán que hacerlo por ellos mismos. Fumi se disculpa por haberlos involucrado. Ichinose le responde que no es su culpa, que definitivamente aclararán cualquier malentendido y que deben analizar toda la información que tienen. Reconoce que es difícil para ella, pero le asegura que ellos están para ayudarla. Esto alegra a Fumi, quien les agradece. El protagonista dice que deben comenzar por la carta y le pregunta a Fumi si sabe quién la envió. Ella responde que, según la profesora, fue la misma Erika. Asuik comprende que la situación es peor, ya que la propia víctima acusa a Fumi. Si hubiera sido otra persona, sería más fácil de solucionar. El protagonista piensa que, aunque sea un malentendido, deben hablar con Erika en persona. Propone ir a su casa, ya que su dirección está en la lista de clase, pero Fumi los interrumpe. Les dice que, aunque afirmó que nunca acosó a Erika, no está completamente segura,
Tal vez, sin darse cuenta, pudo haberla lastimado. Aunque nunca habló con ella, las posibilidades no son nulas. Por eso, si le hizo algo, quisiera disculparse en persona. Así, acepta ir a su casa. A la salida, Asuik se disculpa porque no podrá ir, ya que tiene que asistir al club. Por lo tanto, solo van Fumi e Ichinose a la casa de Erika. Al intentar hablar con ella, Erika les dice que se vayan. Afirma que, aunque Fumi diga que no la acosó, realmente sí lo hizo verbalmente todos los días. Fumi e Ichinose no entienden nada. Erika continúa diciendo que deje de hacerse la inocente, que acepte la culpa y se disculpe frente a todos, de lo contrario, no la perdonará. Esto entristece a Fumi. El protagonista piensa que la exigencia de Erika es muy extraña, pedir una disculpa frente a todos sin que ella misma esté presente. No entiende para quién sería realmente esa disculpa ni a dónde quiere llegar con eso. De repente, siente que alguien se acerca y nota a una persona escondiéndose. Al darse cuenta de quién es, la persigue y le pide a Fumi que se quede allí. Corre tras la persona, la sujeta y ve cómo Hanabi sonríe mientras se ríe, diciéndole que la atrapó. Ichinose le pregunta qué hace allí, pensando que quizá esté involucrada. Es extraño encontrarla en ese lugar. Hanabi evade la pregunta y dice que lo más importante es porque él la persiguió tan desesperadamente. Se acerca a él y le toma del pecho. Le dice que, aunque él diga que no quiere verla, sabe que no puede soportar su soledad sin ella, que, como es tan buena, si él se lo suplica, incluso podría volver con él. Ichinose responde que no lo hará, lo que impacta a Hanabi. Él es directo y le cuenta sobre el asunto de acoso en su salón, preguntándole si está involucrada. Hanabi se pone nerviosa. El protagonista la acorrala y exige una respuesta, le dice que ya sabe lo que piensa y que deje de fingir. Hanabi, al verlo así, comienza a reír. Le dice que parece ser la única persona que la entiende. El protagonista recuerda cómo Hanabi mentía y engañaba a otros adultos para conseguir dulces, era obvio que se daría cuenta. Le dice que, desde el comienzo, parecía que nunca quiso engañarlo del todo. Hanabi acepta que tiene razón, que fingió el pánico cuando él la alcanzó. El protagonista le pregunta si fue ella quien ordenó a Erika que mintiera sobre el acoso. Hanabi se ríe y aclara que no la ordenó, simplemente se acercó a ella cuando Erika le contó que le molestaban las actividades invasivas y extrovertidas de sus compañeros. Entonces, le dio un consejo para fastidiar a todos. Se muestra sorprendida por el efecto inmediato que tuvo, especialmente por cómo el viaje escolar está a punto de cancelarse. Ichinose le pregunta si ya la conocía. Hanabi responde que no, solo buscaba a alguien desestabilizada y encontró a la indicada. El protagonista se da cuenta de que se aprovechó de la oscuridad de Erika, pero no sabe cómo logró localizarla y se lo pregunta directamente. Ella responde que ha estado en reuniones con ellos y que digitalizó la información de sus compañeros, lo que sorprende al protagonista. Hanabi le pregunta a Ichinose si sabe por qué lo hizo. Él responde que seguramente es para vengarse de él. Ella aclara que, en parte, está molesta con él, pero lo que realmente quiere es deshacerse de la mosquita que revolotea a su alrededor y hacer que él entre en razón. Esto sorprende al protagonista. Ichinose sabe que Hanabi nunca diría en la escuela que todo fue obra suya, lo que provoca que ella se ría por señalar lo obvio. Él comprende que ella nunca testificaría ante la profesora, la única posibilidad es persuadir a Erika para que diga la verdad. Por eso, hablar más con Hanabi no tiene sentido y comienza a retirarse. Pero Hanabi lo sujeta, pidiéndole que hablen, que seguramente tiene más preguntas para ella. El protagonista la interrumpe y le dice que no malinterprete las cosas, la razón por la que la siguió y habló con ella no fue para conversar, sino para resolver el problema de su clase.
Hanabi entra en pánico y le pregunta cómo puede ser eso, porque no piensa vengarse de ella. Le cuestiona cómo no está enfadado. Ichino comprende que ella ocasionó todo el incidente para llamar su atención. No puede perdonarle que haya dañado a Fumi por razones egoístas, pero sabe que enojarse y culparla solo la haría feliz. Así que decide que la mejor forma de lidiar con ella es marcharse y le dice que consiga nuevos amigos. Molesta, Hanabi le grita que jamás dejará el pasado, que eso nunca sucederá. El protagonista la mira con indiferencia, provocando que Hanabi llore. Ichino piensa que, a diferencia de las lágrimas de Fumi, las de Hanabi no lo conmueven en absoluto, porque son falsas después de todo. Y se va del lugar. Volviendo con Fumi, el protagonista le confiesa que, en parte, se siente responsable de todo lo que está ocurriendo. Le explica que hace un tiempo cortó lazos con alguien y que, como venganza, esa persona ahora quiere dañar a quienes lo rodean. Por eso desea disculparse. Fumi se sorprende al descubrir lo sucedido, pero le pide a Ichino que no se disculpe, que nada de eso es su culpa. Le muestra una sonrisa reconfortante y le pregunta si esa persona es la misma a la que acaba de perseguir. El protagonista responde que sí, que al parecer los estaba observando. Además, le cuenta que ella confesó haber manipulado a Erika para que mintiera, aunque le asegura que no debe preocuparse, que él se encargará de todo. Fumi, sorprendida, le pregunta qué piensa hacer y si puede ayudar. El protagonista le responde que no es necesario, que se lo deje a él. Mientras hablaba con Hanabi, comprendió que para resolver el problema tendrá que recurrir a algunos trucos sucios, y no quiere que Fumi se involucre en algo así. Se disculpa porque sabe que ella está preocupada, pero le promete que solucionará el asunto. Fumi le agradece por querer ayudarla, aunque en realidad está más preocupada por él. Le pregunta si no le molesta tener que lidiar con esa persona. Ichino se sorprende al notar su preocupación y piensa que todavía no le ha contado sobre la relación abusiva que existía entre Hanabi y él. Si se lo dijera, estaría admitiendo que también fue víctima. No cree que sea el momento adecuado para contárselo, especialmente por la difícil situación en la que Fumi se encuentra. Sabe que ella probablemente le diría que no es su culpa, que no ha hecho nada malo. Aún así, Fumi tiene derecho a saber la verdad, ya que está sufriendo por culpa de Hanabi. Decide que, cuando todo termine, le contará la verdad. Al día siguiente, el protagonista intercepta a Mirai en la entrada del colegio y le pide un momento para hacerle algunas preguntas. Nota que está nerviosa. Sabe que, si quiere hablar con Erika, deberá hacerlo a través de ella. Le aclara que sabe que Erika tiene una cuenta y le pregunta si podría darle el nombre para poder contactarla. Mirai responde que no puede, que va en contra de las reglas. El protagonista le dice que lo entiende, pero que necesita hablar con Erika con urgencia. Le promete que no revelará quién le proporcionó la cuenta. Añade que, siendo cercana a Erika, seguramente sabe que la historia del acoso es mentira. Mirai no sabe qué responder. El protagonista se inclina ligeramente hacia ella y le pide que le dé la cuenta, explicándole que Fumi está muy dolida y necesita su ayuda. Mirai, con desgana, responde que no le importa lo que le ocurra a Fumi, que no la conoce lo suficiente como para que le afecte y que tampoco desea involucrarse en el problema de Erika. El protagonista le pregunta cómo puede decir eso si Erika es su amiga. Mirai responde que no es exactamente su amiga, sino su camarada otaku. Entonces él le señala que esto también podría ayudarla a ella. Mirai le explica que no se trata de Erika, sino de que no gana nada contándole esa información. El protagonista comprende que no cooperará fácilmente. Pensando que ya han llegado a ese punto, decide usar su carta de triunfo. Le propone un trato y le hace recordar la conversación que tuvo con Erika en el baño del karaoke. Eso provoca que Mirai entre en pánico.
le pregunta cómo sabe eso. Él responde que, por casualidad, pasaba por allí y escuchó cómo hablaban mal de otras personas. Luego le pregunta qué cree que pasaría si le contara a todo el mundo lo que escuchó, dejando a la chica visiblemente asustada. Le aclara que la persona de la que hablaron mal es un miembro importante de la clase y que meterse con alguien así podría complicarle el resto del año. Mirai, asustada, le dice que no tiene pruebas. Ichino se responde que es cierto, que no las tiene. Entonces Mirai insiste en que nadie le creerá. El protagonista le pregunta si está segura de eso. Desde que llegó la carta en la que Erika acusó a Fumi, el ambiente en la clase cambió. Aunque Fumi lo negó y no hay evidencia, porque nadie vio el supuesto acoso, muchos se muestran escépticos y la miran con desconfianza. Es difícil detener los rumores una vez que comienzan, porque a casi nadie le importa conocer la verdad, a menos que ocurra un giro dramático que cambie la situación. Con nerviosismo, Mirai le pregunta que, si le da la cuenta de Erika, no dirá nada sobre lo que escuchó en el karaoke. Aclara que en realidad no le importa si exponen a Erika por hablar mal de otros, pero ella no quiere verse involucrada. Si todo eso saliera a la luz, no tendría lugar en la clase. El protagonista le responde que no dirá nada sobre lo del karaoke. Le dice que comprende por qué sentía envidia de Minaguchi y de los demás, porque él también fue así alguna vez. Con una leve sonrisa, añade que entiende su situación. Eso hace que Mirai se sonroje. Con lágrimas en los ojos, ella no puede creer que una persona atractiva y amable pueda comprenderla en el mundo 3D, para ella, debe tratarse de un milagro. El protagonista no entiende muy bien qué le ocurre a Mirai. Antes de irse, ella se voltea y le dice que, desde hoy, lo apoyará en secreto. Luego se retira. Ya por la noche, con la cuenta de Erika que le dio Mirai, el protagonista comienza la segunda fase de su plan. Consiste en hacerse pasar por Hanabi. Por la actitud que ella demostró antes, sabe que no lo escuchará si se presenta como él mismo. Pero si es Hanabi, la mente maestra detrás de todo, no podrá ignorarla. Sabe que, si logra engañar a Erika y hacerla caer en su trampa, solo necesitará obtener pruebas de que mintió al decir que fue víctima de acoso. Sin embargo, la parte más importante del plan es que Erika crea que realmente está hablando con Hanabi. Ha pasado años observando a Hanabi, así que está seguro de poder imitarla. Sabe que ella solo utiliza su cuenta de Line para comunicarse, ya que mantiene sus otras cuentas en privado para que nadie descubra su verdadera naturaleza ni sus pensamientos retorcidos. Por ello, debe aprovechar al máximo ese detalle. Procede a crear una cuenta de Skype con el nombre de Hanabi y le envía una solicitud a Erika. Al poco tiempo, recibe una notificación. El protagonista se sorprende de que haya respondido tan rápido. Lee el mensaje. Erika está sorprendida de que Hanabi también use Skype y le cuenta, entre risas, cómo Fumi fue hasta su casa tras lo ocurrido. Al ver eso, el protagonista sonríe satisfecho. Erika ha caído en su trampa. Comienza a fingir que es Hanabi mientras conversa con Erika. Le comenta que el chico que llegó con Fumi a su casa es su amigo de la infancia y que ambos fueron para aclarar el asunto del supuesto acoso. Añade que, aunque Fumi no sabe que hizo mal, quiso disculparse con ella y que incluso al día siguiente lo hará frente a todos. Eso provoca la risa de Erika. Dice que Fumi es tan tonta por disculparse por algo que no hizo y que, además, alguien tan aburrida como ella jamás podría intimidarla. Sin embargo, aclara que el hecho de que se disculpe no significa que vaya a perdonarla. Está ansiosa por ver qué sucederá después. El protagonista, aún fingiendo ser Hanabi, le pregunta si ya sabe qué hará luego. Erika responde, con total ligereza, que después enviará una foto insinuando que atentará contra su propia vida para que cancelen el viaje escolar y que, si no le hacen caso, demandará a la junta escolar por acoso.
El protagonista queda impactado por la naturalidad con la que lo dice. Ella comenta que vale la pena hacerlo solo para no tener que ver cómo los populares acaparan toda la atención. Él le pregunta si irá al colegio al día siguiente para presenciar la disculpa. Erika responde que le habían dicho que no fuera. El protagonista insiste en que vaya, que será divertido verla disculparse en público. Finalmente, Erika acepta asistir. Al día siguiente, en la escuela, Ichinose se acerca a Fumi y le pide hablar en otro lugar. En el balcón, le cuenta que logró que Erika viniera ese día. Fumi se sorprende. Él le aclara que hoy todo se resolverá. En su interior, piensa que se alegra de haber podido solucionarlo por su cuenta, aunque haya sido mediante engaños. Le confirma a Fumi que hará que Erika admita frente a todos que mintió, pero también le advierte que existe la posibilidad de que diga cosas hirientes. Fumi responde que no importa lo que diga, que estará bien. Confiesa que fue doloroso que la profesora sospechara de ella y que sus compañeros difundieran rumores, pero que él y Asuike estuvieron a su lado, y eso fue suficiente. Añade que no le importa lo que los demás digan, siempre y cuando él no la odie. Ambos se sonrojan. Luego, ella le pide volver a clases y él acepta. De regreso al aula, todos se sorprenden al ver entrar a Erika. En ese momento llega la profesora y pide a todos que tomen asiento. Una vez en sus pupitres, la profesora se dirige a Fumi y le dice que, respecto a la disculpa que pidió, entiende que ha decidido admitir su culpa. Fumi no comprende qué está ocurriendo. En ese instante, el protagonista se levanta y se dirige al frente del aula. Mira a Erika y le pregunta por última vez si está segura de que Fumi la acosó. Erika responde que no sabe de qué habla, que la propia Fumi quiere disculparse. Al comprender que no admitirá nada, el protagonista entrega copias de las pruebas a todos los presentes, incluida Erika. Ella se queda en shock al reconocer las conversaciones que tuvo con la supuesta Hanabi. Sus compañeros también se sorprenden al leerlas. El pánico comienza a apoderarse de Erika. La profesora le exige explicaciones. Erika intenta negarlo, diciendo que no es ella, que aunque tenga el mismo nombre no se trata de su cuenta. Entonces el protagonista entrega más hojas. Capturas donde aparece su foto de perfil y su nombre en redes sociales. Todos comprenden que efectivamente fue ella quien escribió esos mensajes. Erika intenta excusarse, pero el protagonista le pide que se detenga y que esas explicaciones se las dé a la profesora. Señala que le parece increíble que haya acusado sin pruebas y añade que, si es necesario, puede seguir investigando para confirmar si la cuenta es real o no. Ante la presión, Erika termina por rendirse. Ichinose se dirige a la profesora y señala que, con todas las pruebas presentadas, queda claro que Fumi no acosó a nadie. La profesora, al ver las miradas de sus estudiantes, se pone nerviosa. Intenta justificar que no asumió directamente la culpabilidad de Fumi, lo que molesta a Asuike, quien piensa que tampoco hizo nada para despejar las sospechas. Sin saber qué más decir, la profesora se disculpa frente a toda la clase por haberse equivocado. Fumi se siente aliviada de que por fin se hayan aclarado las dudas. El protagonista interviene una vez más y pregunta a la profesora si el viaje escolar se llevará a cabo. Ella responde que sí. La clase estalla en alegría, mientras Erika es llevada por la profesora para reportar formalmente lo ocurrido. Luego, varios compañeros se acercan a Fumi para disculparse por no haberla defendido, aunque ninguno la vio acosar a Erika. Fumi les dice que no se preocupen, que incluso el viaje estuvo a punto de cancelarse por su culpa. Ellos le responden que no tuvo la culpa de nada, que fue una víctima y que fueron ellos quienes perdieron la cabeza ante la posibilidad de perder el viaje escolar. Todos comienzan a disculparse al mismo tiempo, lo que termina sofocando a Fumi. Ella mira al protagonista en busca de ayuda.
Al entender la situación, él se acerca y les dice que dejen la charla deprimente para después y que mejor celebren que el viaje escolar se realizará. Todos aceptan y poco a poco se dispersan. Finalmente, Fumi lo sujeta de la chompa, le agradece por su ayuda y le dice, con una sonrisa sincera, que es su héroe.